es la presión de los tejidos vivos vascularizados. El tejido vivo vascularizado más importante es el tejido medio frente a una agresión local. La causa de inflamación puede ser infecciones microbianas, que son las más frecuentes, pero también agentes físicos o químicos. Agentes físicos como frío, calor, radiación, electricidad, agentes químicos, algunos productos no progresivos, y también la necrosis, ¿no? La muerte de los tejidos. Entonces, eso puede causar una infección inflamatoria. Existe la forma aguda epidemiana, y la crónica, bueno, es un poquito más larvada, tiene mayor duración. A veces sigue a la forma aguda, o a veces aparece como tal. Ya vamos a hablar de eso cuando nos toque el punto, ¿no? Bien. El resultado final de todo proceso inflamatorio es la reparación. ¿Sí? O sea que ese tejido que ha sido agredido, aparte del agente agresor, también el proceso inflamatorio también causa daño a las células. Entonces, el resultado final tiene que ser la reparación o la resolución o cicatrización, como quiera llamar. Bien. Secuencia de la reacción inflamatoria. El agente lesivo es reconocido por células y moléculas del anfitrión. Reconoce lo que es extraño, lo que puede causar potencialmente algún daño. ¿Sí? Entonces, leucocitos y proteínas plasmáticas llegan hasta el foco de agresión. ¿Sí? Llegan los leucocitos. Generalmente, en primer lugar están los neutrófilos y luego ya vendrán los mononucleares, ¿no? Como los macrófagos, etc. Proteínas plasmáticas, bueno, aquí están los anticuerpos en general, y otras más, ¿no? La pirina, los hemoglobina, la proteína, etc. Proteínas que llegan hasta el foco de agresión. Estos se activan con la finalidad de destruir y eliminar al agente invasor. ¿Sí? Concluye la reacción y el tejido dañado es reparado. Una vez que se elimina la agente invasor, etcétera, ¿sí? Concluye la reacción y el tejido dañado debe ser reparado. Ese es un proceso que se llama la reparación, y también la vamos a ver con detalles más fuertes. Bien. Acá tenemos al escenario y los protagonistas del proceso inflamatorio. Entonces, aquí principalmente está la microcirculación, los vasos pequeñitos, los leucocitos, las proteínas plasmáticas, ¿sí? Y el tejido conectivo. Ahí está, el tejido conectivo, con sus elementos, ¿no? Los fibroblastos, las células colágenas, los tubulares, en fin. ¿Ya? Y también, ¿por qué no? La inervación es importante, ¿no? Porque es lo que determina el dolor. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Todos los elementos. Ahí está el vaso cónsulo de plasma basal y las células endoteliales. En la luz donde está circulando la sangre, pero de acá los glóbulos rojos no son muy importantes. Más importantes son los leucocitos, como ustedes, neutrófilos, linfocitos, monocitos, plaquetas son importantes para la tomografía. Y bueno, las proteínas plasmáticas, ¿no es cierto? Y aquí nos comenta algo de todo eso. También hay células del tejido conectivo, ¿no? Están los mastocitos, que es una fuente de mediadores químicos de la inflamación. El macrófago, una vez que el monocito sale del vaso, ¿sí? Sale del vaso al tejido conectivo, inmediatamente se activa y se convierte en macrófago, ¿cierto? Esto que tiene capacidad fagocitaria de eliminar restos, cuerpos extraños, en fin, ¿cierto? Aquí están dentro del vaso, están los polimorfonucleares o neutrófilos, las proteínas plasmáticas, dijimos, linfocitos que se encargan de la respuesta inmunitaria. Bueno, y el monocito, que es el precursor del macrófago. Bien. Entonces, existen de las proteínas plasmáticas varios componentes.
conocer el complemento. ¿Sí? El complemento es un complejo de proteínas que reaccionan en cadena, vamos a ver un poquito. ¿Sí? Y otros mediadores químicos de la inflamación, ¿sí? Que participan en la eliminación de los microbios o sustancias extrañas. Y aquí tenemos los componentes del tejido conectivo que tienen una participación muy activa en lo que va a ser la reparación o cicatrización. Entre las causas más frecuentes de inflamación tenemos, como en primer lugar, las infecciones microbianas, pero también está la necrosis tisular, cuerpos extraños, astillas que pueden penetrar, y también, ¿por qué no?, las reacciones inmunitarias. Muy bien, vamos con la inflamación. Con inflamación aguda. Inflamación aguda. Aquí está el concepto, ¿no? Es la respuesta inmediata o temprana de los tejidos ante la agresión por un agente lesivo, que puede ser infeccioso, como ya les hemos comentado, o algún daño tisular, como necrosis, etc. Esto es importante. En esta reacción, sí, esto es importante, sí. En esta reacción intervienen fenómenos vasculares y fenómenos celulares. Entonces, esto se traduce con lo que se denomina, ¿no?, la pétrada de Celso. Celso era un investigador romano, ¿no?, del Imperio romano. Es uno de los primeros que se percató de los cambios que ocurren durante la inflamación. ¿Ya? Son 4 o 5, ¿sí? Por eso se llama pétrada de Celso. O se llaman los signos cardinales de la inflamación. Son los cambios resultados del proceso inflamatorio. ¿Ya? Acá tenemos esta diapositiva que creo que ya la conocen. Ahí tenemos un poco de necrosis linfohepática, la pústula. Esta zona, miren, está enrojecida, ¿cierto? Es por la vasodilatación de cruz acá. Hay un aumento de volumen, ¿ya?, por el edema. ¿Sí? Entonces también hay aumento de la temperatura local, también debido al aumento de la circulación en este sector. Y además, esta zona se torna dolorosa. ¿Sí? Entonces, ahí se pudo observar los 4 signos de este señor Celso. Entonces, ¿cuáles son? El color, ¿no? Bueno, ¿qué es el tumor? El tumor, se llama así. Tumor. El tumor por el aumento de volumen. ¿Ya? El dolor, porque es una zona bastante delicada, ¿no? Además, hay mediadores químicos que constantemente están irritando las terminales nerviosas libres, que son las que producen el dolor. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas vamos? Son 4. Dolor, tumor y calor, claro, decimos eso. ¿Sí? Y hay una quinta más, por virus, que es la impotencia funcional. Bueno, entonces vamos a ver algunos detalles más de ello. ¿Sí? Aquí estamos viendo la secuencia de eventos en la reacción inflamatoria. Acá tenemos una barrera, puede ser un epitelio, cualquier epitelio. Acá los microbios que son agentes agresivos, ¿verdad? Entonces, estos microbios, por sus propios medios, por sus propias toxinas, pueden producir necrosis de este tejido, agravando el proceso. Ahora, estos tejidos pueden superar esta barrera y llegar hasta el tejido conectivo. Entonces, acá tenemos a estas células que se las ha llamado las células centinela. Son residentes, son células fijas del tejido conectivo. Ahí están los histocitos. Estos histocitos inmediatamente se activan gracias a estos productos solubles de los microbios, se activan en macrófagos con esa capacidad fagocítica. Luego tenemos las células dendríticas, o sea, las células presentadoras de antígenos, ya que también son macrófagos modificados, pero luego lo que hacen es fagocitar y presentar a las células inmunológicamente competentes para que se produzca una reacción inmunitaria. Y los mastocitos, sí, estos son una fuente de mediadores químicos que van a potencializar la reacción inflamatoria. ¿Sí?
Entonces, los mediadores químicos. Además que aquí se menciona como mediadores químicos a cierto tipo de aminas, como histaminas, serotonina y otras citocinas, como la interleucina 1, por ejemplo. Eso es lo que está ocurriendo. Luego, ¿qué pasa? Dijimos que hay dos eventos muy importantes en la reacción inflamatoria, ¿verdad? Uno son los fenómenos vasculares y los fenómenos celulares. Entre los fenómenos vasculares están los cambios en calibre, ¿sí? Y algunas modificaciones en la microcirculación local, donde existe o donde se está produciendo el foco de agresión. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que va a ocurrir principalmente en la microcirculación? Hay una vasodilatación, o sea, aumenta el calibre del vaso. Hay aumento de la permeabilidad vascular, o sea, se hace una especie de ventanitas entre las células endoteliales que permiten el paso de líquido o bien inclusive puede permitir el paso de proteínas plasmáticas. Bueno, y además vienen los cambios o los eventos celulares, como ser la marginación de los leucocitos y luego la salida, ¿no es cierto? Lo que se llama la leucodiaperesis o la transmigración. Aquí estamos viendo, miren, este aumento de la permeabilidad va a producir salida de líquido que va a acumular en la zona, produciendo lo que se llama el tumor, ¿no es cierto? El edema localizado. La vasodilatación es la que va a producir el rubor, o sea, el cambio de color, y el calor, ¿no? Porque está aumentada en esta zona. Y el dolor se produce porque hay mediadores químicos que van a irritar terminaciones nerviosas que están en esta zona, ¿sí? En la zona de conflicto. Bueno, entonces, gracias a la participación de estas células, ¿sí? Se va a poder neutralizar o terminar con el proceso inflamatorio. Lo que viene después ya sería la reparación, ¿cierto? Donde participan elementos que están presentes en el tejido conectivo. ¿Ya? Pero esto no es primero uno y después la otra, no. Simultáneamente a veces se van produciendo la inflamación y hay cambios reparativos inmediatamente. Es simultánea la cosa. No es primero uno y después el otro, no. Es mucho más complejo. Bien. Los fenómenos vasculares o las reacciones vasculares en inflamación aguda. Cambios en el flujo y el calibre vascular. El calibre, hay aumento de calibre, lo que se llama la vasodilatación. La vasodilatación, inducida por mediadores químicos, ya que van a permitir que el vaso se ensanche. Bueno, y al producirse la vasodilatación, el flujo normal, ustedes ya saben, ¿no? Que tiene un flujo que es el normal, ¿no es cierto? Que ocurre en los vasos con calibre también normal. Pero ¿qué pasa si se ensancha? Ese flujo por física sigue una velocidad determinada. Pero si se ensancha el flujo, ¿qué va a pasar? Va a haber un remanso, ¿verdad? Entonces ese flujo disminuye. ¿Sí? ¿Cierto o no cierto? Disminuye. Es como ocurre en los arroyitos, donde el flujo del agua se puede notar, ¿no? Como onditas. Pero cuando llegan a una zona más ancha, entonces ahí es todo más quieto, es un remanso, ¿verdad? Lo mismo ocurre cuando se ensancha el vaso. Bueno, ahora viene el detalle. Cuando hay un flujo normal, ocurre lo que se llama el flujo laminar de la sangre. ¿Qué significa eso? Significa que los elementos formes, vale decir, leucocitos, plaquetas, etcétera, van por el centro del vaso, por el centro del flujo, en condiciones normales. Pero cuando hay este remanso, esa ralentización del flujo, ¿ya? Entonces estos leucocitos tienden a pegarse al vaso, al endotelio, lo que se llama la marginación de los leucocitos. ¿Ya? Eso ya vamos a ver después. Bueno, entonces, en este proceso de marginación, los neutrófilos se acumulan, ¿ya?
se pegan prácticamente al endotelio vascular. Entonces, acá estamos viendo si la circulación normal. Los elementos cortes van por el centro, ya, pegaditas a la pared, el endotelio que está a la pared, va solamente líquido. Eso es el caso de la circulación normal. Bien. Acá tenemos un flujo normal, ¿sí? Aquí tenemos una zona de microcirculación, el extremo arterial y el extremo venoso, la arteriola y la vénula postcapilar. Estos son capilares. Ahí está el tejido conectivo y acá tenemos algunas células que están dentro del tejido conectivo. Acá tenemos el aumento del flujo, miren, total. Entonces, acá hay también, si aumenta el calibre, el flujo va a ser más lento, va a ser más lento, lo que provoca que los leucocitos tiendan a irse hacia la pared del vaso. Ahí está. Entonces, esto favorece ciertos cambios que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Que estamos viendo cómo están migrando, cómo están saliendo algunos leucocitos, como estos neutrófilos. Hay salida de líquido, primero puede ser líquido solamente líquido, o bien ya con inclusive proteína. Cuando solamente es líquido se llama trasudado. Y cuando salen proteínas es más espeso. El líquido se llama exudado. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos los cambios que estamos viendo, ¿no es cierto? Aquí está el vaso normal, ¿sí? Aquí está. A nivel de los capilares, ¿sí? El intercambio de líquidos ocurre gracias a ese juego de presión, ¿sí? La presión hidrostática que pretende sacar el líquido, ese líquido con nutrientes y el oxígeno hacia los tejidos, ¿sí? Hacia el líquido, ¿cierto? Y luego tenemos otra fuerza, cuando sale mucho líquido se concentran las proteínas. Entonces estas proteínas concentradas ejercen una fuerza, ¿sí? Que es la presión coloidosmótica o presión ontótica que se llama. Entonces esto va a provocar que el líquido regrese. ¿Ya? Esto es en el extremo arterial y este es en el extremo venoso. Por lo tanto, ese es el juego de intercambio de líquido. Y cuando el líquido regresa al vaso, obviamente trae los metabolismos, producto del metabolismo de las células, y también dióxido de carbono. Entonces, de aquí viene sangre venosa, de aquí está llegando la sangre arterial. Bueno, ahora, cuando hay aumento de calibres, existe una serie de mecanismos que provocan el aumento de la permeabilidad. Entonces pueden haber pequeñas aberturas que solamente dejan salir líquido, no hay fuga de líquido solamente. A eso le vamos a trasladar. Esto se puede producir por aumento de la presión hidrostática. Aumento de la presión hidrostática. Y aquí nos menciona una serie de condiciones que nos pueden llevar a eso. La obstrucción de salida venosa. Puede ser insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, por eso que algunos miembros se edematizan, ¿no es cierto? Por el aumento de la presión hidrostática. O bien puede producirse una disminución de la presión oncótica, o ya una condición, digamos, de disminución de la cantidad de proteína, ¿no? Una hipoproteinemia, por ejemplo. Esto ocurre cuando las proteínas plasmáticas no estén sintetizadas adecuadamente en el hígado, ¿no? Por un problema de hígado, una enfermedad hepática, ¿no? Puede ser en este caso una insuficiencia hepática, una cirrosis hepática, etcétera, ¿no es cierto? O una pérdida de proteínas como ocurre en el síndrome nefrótico. Bueno, entonces es el líquido solamente. Ahora, cuando estas aberturas son mucho más notorias, más grandes, entonces ya hay salida de proteínas inclusive, líquido y proteína, ¿cierto? Así es. Entonces, esto, bueno, ya es un poquito más complicado, ¿no? El exudado. Bueno, entonces, y es este último caso del exudado,
es el cuadro que más se acomoda en los procesos inflamatorios, proceso largo. Así es. Bueno, entonces acá vamos a tocar brevemente los mecanismos del aumento de la permeabilidad. Aquí tenemos, digamos, las condiciones normales de un vasito capilar. Ahí están los endotelios, su lámina basal, o membrana basal. Ahí están los leucocitos circulando, las proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué puede producirse el aumento de la permeabilidad del vaso? Aquí hay algunos mecanismos. Una es la regulación de células endoteliales. Estas se acortan, produciendo aberturas en las uniones interendoteliales. Entonces, esto está inducido por la histamina, que es un mediador químico de la inflamación, y otros mediadores también. Es rápida y de vida corta, dura apenas minutos. Entonces, esto aprovecha así para salir líquido y proteína. Además, también puede salir glucosito. Aprovecha. Ahora, puede haber lesión de las células endoteliales. Esto puede ser causada por quemaduras físicas, ¿no? Quemaduras térmicas. Ciertas toxinas bacterianas también producen destrucción, producen aberturas en el citoplasma de las células endoteliales. ¿Ya? Aparte de las uniones interendoteliales, también el citoplasma puede ser afectado, produciéndose, como les decía, unas ventanas. Bueno, entonces, este tipo de mecanismo está bien rápido, pero puede ser de vida o de duración más prolongada, horas, días. En cambio, está apenas un minuto. Bien. Aquí algunos ejemplos, ¿no es cierto? Este es el pulmón. Este es el tabique del alveolo. Esta es la luz del alveolo. Ahí estamos viendo la vasodilatación y la salida de leucocitos hacia la luz del alveolo pulmonar. Estos son los fenómenos vasculares. Vasodilatación. Aumento del flujo, vasodilatación. Ahora, ese aumento de la dilatación, aumento del calibre, ¿sí? Y la disminución de la velocidad del flujo provoca lo que les decía, un ralentizamiento de la circulación, ¿verdad? Eso también llaman éxtasis. No éxtasis, éxtasis circulatoria. Éxtasis circulatoria. Muy bien. Esos son los cambios vasculares. Vamos con los cambios celulares. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Extravasación y fagocitosis por los leucocitos que han salido del vaso. Extravasación, migración o transmigración o leucodiamperesis, como quieran llamarlo, no hay problema. Así es la cosa. Entonces, para que ocurra este proceso, ¿sí? Tiene que haber unos acontecimientos previos, como ser la marginación que ya les comentaba, el rodamiento y la adhesión de los leucocitos. ¿Sí? Rodamiento, marginación, rodamiento y adhesión de los leucocitos a la pared endotelial, a la superficie del endotelio. Lo que luego ya va a ocurrir la leucodiaperesis o transmigración, que es la salida de los leucocitos de la pared del vaso hacia los tejidos. Bueno, ahora, ¿qué viene luego? Una vez que han salido al tejido conectivo los leucocitos, estos tienen que llegar hasta el punto de conflicto, hasta el sitio de elección. Y esto lo hacen gracias a un gradiente químico que se llama la quimiotaxis. La quimiotaxis. Vamos a tratar de explicar esto hoy. Bueno, acá tenemos una diapositiva parecida a la anterior. Miren, los leucocitos bien pegaditos aquí a este vacío. Acá ya han salido un montón. Aquí hay una zona de necrosis prácticamente en el partido. Bueno, pero aquí se ven, miren, bien pegaditos los leucocitos. Esto se llama la marginación. Esto es por el aumento del flujo y el éxtasis, ¿no es cierto? Y el éxtasis circulatorio. Bien. Aquí estamos viendo también marginación en algunos sectores, ¿sí? Y acá la salida. Este vaso está bastante abierto, vean. Es por la vasodilatación. Y aquí esta pesita nos muestra
acá el edema aquí en esta zona blanca, que no es nada más que acumulación de líquido y proteína, ¿sí? Por la salida del líquido, por el aumento de la permeabilidad. Bueno, y acá tenemos esta diapositiva. Bueno, acá ya ocurrieron los fenómenos vasculares que ustedes conocen. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Viene la marginación, ¿cierto? La marginación no es nada más que esa tendencia del leucocito a irse hacia la pared vascular. Bueno, entonces, ¿esto ha ocurrido por qué? Porque hay digamos, un estímulo, ¿no es cierto? Una lesión, ha habido una lesión, puede ser microbiana o de cualquier tipo. ¿Ya? Entonces ya se han activado una serie de moléculas que van a producir la vasodilatación, ¿no es cierto? Y cuando se vasodilata, se hace más lento el flujo, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y eso conlleva a la marginación. Bueno, y una vez que estos se marginan, estos requisitos vienen, se marginan, ¿sí? Empiezan a rodar, así como canicas, en un piso, ¿sí? Ahí están en una zona donde hay, digamos, estas cerámicas, bueno, que tal vez parecen losetas, bueno, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Las mismas condiciones de este proceso inflamatorio hacen que se activen una serie de proteínas de superficie, ¿sí? O que se expresen proteínas de superficie, ¿sí? Acá tales como las glucoproteínas, esta que se llama las Cialyl-Lewis, y es modificada, ¿sí? Y también las integrinas. Bueno, las primeras que se activan son estas, con las Cialyl-Lewis modificadas, con las las glucoproteínas, llamémoslo así. Hagamos por esta parte. Por parte de la célula endotelial se expresan también unas proteínas de adhesión, como ser la P-selectina, la P-selectina, que es la selectina preformada, que se va a convertir en S-selectina, la selectina endotelial, que es la que, ¿sí?, interactúa con las moléculas, sobre todo las Cialyl-Lewis, ¿sí? Las Cialyl-Lewis, pero esta no es una unión tan fuerte, ¿no? Es una unión bastante lábil, suave. Entonces esto hace que se desprenda fácilmente, pero eso va a permitir que el neutrófilo vaya rodando por la superficie. Eso que se llama rodamiento. Entonces llega un momento en que también se activan otras moleculitas, como estas, las quimiosinas, por ejemplo. Estas quimiosinas que van a activar a las integrinas, que son moléculas de superficie de leucocitos. Entonces, una vez que se activan estas integrinas, estas actúan con estas proteínas, ¿no es cierto? Con las proteínas que son las moléculas de adhesión intercelular. ¿Ya? Puede ser las ICAM o las PCAM. PCAM, no sé por dónde están, aquí está PCAM, ¿cierto? Que son moléculas de adhesión endotelial plaquetaria. ¿Qué pasó, niños? Ahora sí. No voy a tocar eso. Bueno, ya la explicamos. También tiene nombres de CD3, 31, bueno. Y entonces, luego existen una serie bueno, vamos a hacer primero por calma, ¿no es cierto? Se activan las integrinas, entonces, estas integrinas se unen a estos ligandos de las integrinas, o receptores de las integrinas, que son la ICAM con la PCAM, etc. ¿Sí? Entonces acá las uniones se hacen mucho más fuertes y acá ya la célula no se desprende. Entonces acá se ha producido la adhesión leucocito endotelial. La adhesión es una adhesión fija, fuerte, ¿ya? Y ese es el paso previo a la transmigración, a la leucodiaferesis, donde intervienen otros moléculas de adhesión de superficie, como la PCAM que les decía. Bueno, y aquí hay otros protoglucanos que también intervienen en este conflicto, haciéndose que la célula se abra, permitiendo la deformación del leucocito y su salida. Lo mismo ocurre con los monocitos, que posteriormente se convertirán en
macrófagos. Pero en el tejido conectivo existen los histocitos, ¿no es cierto?, que se activan con estos productos, ¿sí?, produciendo una serie de citocinas, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, que hacen que las selectinas se activen. Esta selectina preformada, ¿sí?, está permitida. Entonces, cuando se activa, se convierta en selectina eficaz, ¿no es cierto?, la selectina endotelial, la selectina E, que es la que funciona en el proceso de rodamiento. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hasta este momento hemos llegado a que las células salen de la luz del vaso, ¿cierto? Han transmigrado hacia el tejido conectivo. Ahora, el objetivo es ir al sitio de conflicto, ¿ya? Y para llegar a eso tienen que moverse, ¿no es cierto? Hacer una serie de movimientos con manera, ¿sí?, para llegar hasta el sitio de conflicto. Este proceso se llama la quimiotaxis o quimiotaxis, ¿ya? Bueno, vamos a ver esto. Reclutamiento de leucocitos para los sitios de inflamación. Para el proceso de reclutamiento de los leucocitos es necesaria la participación de las moléculas endoteliales, las que hemos visto, la ECAM, PECAM, ¿ya?, y las otras, ¿no?, las selectinas también, ¿por qué no? ¿Ya? Y las moléculas de adhesión de los leucocitos, ahí están las selectinas, que son las más importantes. Fíjense, la fijación y rodamiento de leucocitos sobre el endotelio está mediada por las selectinas, ¿verdad? La adherencia firme de leucocitos al endotelio está mediada por las integrinas. Varias citocinas promueven la expresión de estos ligandos, de estos receptores de selectinas e integrinas, favoreciendo el proceso de reclutamiento leucocitario. ¿Cuáles son estas citocinas, chicos? Interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Aquí está la respuesta a una primera condición, ¿cierto? En las células endoteliales, ¿sí?, existen unos famosos llamados los cuerpos de Weibel-Palade, ¿se acuerdan? Donde acá están presentes el factor 10 de la población, claro que sí, y también están, ¿sí?, estas preselectinas, o sea, las selectinas preformadas, están dentro de los cuerpos de Weibel-Palade. Bueno, ahora, cuando existe un proceso inflamatorio, existen estos mediadores químicos como histamina, morfina, tetracotromina, que es una proteína plasmática, ¿sí? Entonces, estos permiten que las selectinas se expresen, ahí está, se expresen en la superficie de la célula endotelial. Luego, con la participación de quimiosina, etcétera, esta P-selectina se activa en E-selectina, ¿no es cierto?, para que se produzca la fijación y el rodamiento. Bueno, por un lado. Por otro lado, ahí está lo que ustedes decían, chicos. El factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 provocan que la célula endotelial exprese estas moléculas de fijación, que son principalmente la ICAM, ¿no es cierto?, la ICAM. Entonces, que interactúa con las selectinas. Pero por otra parte, miren qué pasa con las selectinas. Acá tenemos un leucocito con sus selectinas inactivas. ¿Sí? Aquí en el leucocito también existen receptores para las quimiosinas. Viene la quimiosina, ¿sí?, activa estos receptores e inmediatamente las integrinas se abren, se activan. ¿Para qué? Para tener interacción con las moléculas de adhesión del endotelio, ¿cierto? Las ICAM. ¿Está bien? Entonces, se produce la fijación ya firme, definitiva, previa a la transmigración. Y aquí vamos a ver nuestras quimiosinitas. ¿Qué pasa con las quimiosinas? Son pequeñas proteínas producidas por varios tipos celulares, como ser leucocitos y macrófagos activados, que actúan principalmente como quimioatrayentes, o sea, como factores quimiotácticos para algunos leucocitos. Estimulan el reclutamiento de leucocitos en inflamación, bien interesante, y también controlan la migración normal de células a través de varios tejidos. Controlan la migración.
Estas quimiosinas se producen por estímulos inflamatorios, ¿sí? Pero también constitutivamente, o sea, de forma normal, durante la organogénesis, en la formación del nuevo ser, ¿no? Ya en el desarrollo intrauterino. Ahí estamos viendo, chicos, ¿no? estas grandes aberturas donde se produce la... Bueno, esta es una es artificial. Aquí lo que estamos viendo es la salida de los la transmigración. También han salido monocitos que inmediatamente se activan y se transforman en macrófagos. Aquí están los gérmenes patógenos, aquí hay un neutrófilo fagocitando lo mismo que los macrófagos. Aquí, por ejemplo, un mastocito o una célula serrana liberando histamina. ¿Sí? Entonces, esta histamina es un poderoso vasoactivo para producir la vasodilatación. Aquí tenemos una fibra nerviosa, ¿no? Una fibrita nerviosa libre, ¿no? Una terminación nerviosa libre, que son las que detectan, ¿sí?, los estímulos dolorosos, ¿no? Bueno. Quimiotaxia y activación leucocitaria. ¿Qué es la quimiotaxia? Es el movimiento de leucocitos hacia el punto de conflicto orientado por un gradiente químico. Ese gradiente químico está dado por factores quimiotácticos, mediadores químicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Los mediadores químicos estimulan, ¿sí? Estamos viendo un poquito atrás, volviendo atrás, ¿sí? Los mediadores químicos estimulan la adhesión leucocito-endotelio y la transmigración. Aquí estamos viendo la histamina, ¿sí? El factor de reflejo humoral, interleucina 1. Ahora, una vez que salen los leucocitos, se activan por estímulos quimiotácticos, ¿sí?, que también activan sistemas enzimáticos intracelulares, como ser proteínas contráctiles, tales como la actina, dando lugar a que esta célula, mediante movimientos ameboideos, pueda llegar hasta el punto de conflicto. ¿Ya? En el proceso de leucodiaperesis, primero emigran los neutrófilos y luego los monocitos. Eso es importante. Por eso, en la inflamación aguda predominan los neutrófilos, no así en la inflamación crónica. Bueno, entonces ahí vemos, aquí tenemos un pinchazo, una astilla, entonces esto produce lesión de la célula. Y seguramente esto viene ya con gérmenes patógenos. Entonces acá, este proceso, esta lesión, ¿sí?, se producen señales químicas, ¿sí?, que van a estimular a las células centinela que hemos mencionado, y estas a su vez liberan mediadores vasoactivos que van a producir la vasodilatación y los consiguientes fenómenos vasculares y celulares que determinan la salida de leucocitos, la transmigración, para atacar a los factores, a los gérmenes patógenos. Entonces acá las células inflamatorias han neutralizado el ataque, han terminado con los invasores. Entonces acá este coágulo sanguíneo simplemente es el comienzo de la reparación. Aquí estamos viendo que cada vez el proceso de reparación va, digamos, evolucionando favorablemente hasta que al final acá no va a quedar nada, ¿cierto? Y bueno, obviamente estos van a desaparecer luego y todo vuelve a la normalidad. ¿Ya? Bueno, entonces, una vez que ha ocurrido la quimiotaxia, la llegada de leucocitos hacia el foco de conflicto, ¿sí?, viene el encuentro del leucocito con el virus, ¿no?, cuando se está provocando el daño, ¿cierto? Entonces, acá tenemos este proceso que va a ser la fagocitosis, que tiene sus fases, ¿no es cierto? La primera etapa es el reconocimiento de la sustancia extraña y la fijación al elemento extraño. Entonces, para que ocurra esto, hay participación de los receptores fagocíticos. Bueno, entonces tenemos acá una serie de receptores. Por ejemplo, estos receptores LUM, que se llaman así, que no son nada más que receptores de manosa de los macrófagos. Manosa es un azúcar que está en la superficie de los macrófagos.
No, perdón, pero la manosa está en los microbios. Lo que tienen los macrófagos son los receptores, estos receptores Bluetooth, son receptores de manosa. O sea, que hace, que facilita ya el reconocimiento e implicación algún tipo de microorganismos, ¿sí? La manosa. Bueno, tenemos luego los receptores depuradores de los macrófagos. Son moléculas que se fijan mediante endocitosis, mediante, como les decía, endocitan partículas de lipoproteínas de baja densidad, LDL. ¿Sí? Entonces, también pueden producir la liberación de una variedad de microorganismos, ¿no? que pueden producir una variedad de microorganismos, ¿sí? De los depuradores de macrófagos. ¿Ya? Entonces, vuelvo a reiterar, estos depuradores no son nada más que moléculas que fijan mediante la endocitosis de partículas de lipoproteínas de baja densidad a una amplia variedad de microorganismos. ¿Sí? De microorganismos. Eso es importante. Otro detalle importante también son la presencia de opsoninas. Las opsoninas. Ya vamos a ver qué son las opsoninas. Entonces, aquí hay dos cosas más importantes. Es el fragmento FC de la IgG y la fracción C3D del complemento. Son opsoninas, estas que facilitan la fagocitosis. Entonces, esto es importante, ¿sí? Que participan en el reconocimiento de implicación. Luego viene el atrapamiento, o sea, la fagocitosis propiamente dicha. Una vez que la partícula se une al receptor, se forma el fagosoma, que es interiorizado a la célula, al fagocito, y en el fagocito se va a fusionar con un lisosoma. ¿Y qué es el lisosoma? No es nada más que una organela que contiene enzimas degradativas. Entonces, al fusionarse con el lisosoma, forman un compuesto que es el fagolisosoma, donde ocurre la digestión de la partícula está ahí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre seguimos con las fases de la fagocitosis? Hay destrucción y degradación. Bueno, entonces, eso ya dentro del fagolisosoma, ¿cierto? Entonces, para la destrucción y degradación existen mecanismos dependientes del oxígeno, tales como el estallido oxidativo, reacciones oxidativas. Los resultados va a ser producción de EOS, ¿sí? Y luego la participación, sobre todo de los neutrófilos, ¿no? Que tiene esta enzima, que son las mieloperoxidases. Esos son mecanismos dependientes del oxígeno. Luego tenemos mecanismos independientes del oxígeno. Ahí tenemos, por ejemplo, la participación de este compuesto, ¿no? La proteína bactericida de aumento de permeabilidad, la BPI, proteína bactericida de aumento de permeabilidad. La lisosima, que hidroliza el glucocáliz de muchas bacterias. Otra enzima también que participa es la lactoferrina, otra enzima degradativa. Otra que es la proteína básica principal, ¿sí? Que son principalmente la principal fuente, son los eosinófilos, es la BDP, proteína básica principal, y otras defensinas que también producen, ¿sí? Bueno, y posteriormente en la degradación, ¿sí? En la degradación posterior, intervienen las enzimas lisosomales. Entonces son muy importantes estos mecanismos independientes e independientes del oxígeno. Bueno, para poder entender mejor, ahí está figura. Ahí está el microorganismo, que ya tiene digamos, estas partículas que se han fijado al bicho para permitir, digamos, el reconocimiento y fijación. Entonces, esto puede ser, como les decía, una opsonina, ¿por qué no? Una opsonina. Dentro de la IgG o bien C3D. Entonces, el macrófago tiene receptores para esas opsoninas.
Entonces esto permite la aplicación y la posterior englobamiento, el posterior englobamiento. Aquí está el fagosoma ya dentro de la célula. Aquí está el lisosoma, la fusión de estos dos elementos para formar el fagolisosoma. Y aquí viene la digestión. La digestión. Muerte y degradación del líquido, ¿cierto? Bueno, y aquí están algunos mecanismos dependientes del oxígeno. Del oxígeno. Si tenemos, por ejemplo, acá la oxidasa. Bueno, este sí es el fagosoma. Este es el citosol, por favor. ¿Ya? Esta no es una célula, es el fagosoma y este es el citosol. Entonces aquí hay una serie de oxidasas citoplásmicas. ¿Ya? Entonces acá tenemos esta reacción oxidativa que es el estallido oxidativo, donde se va a liberar, donde el oxígeno se va a convertir en anión superóxido. Que ustedes ya conocen esto. Luego, gracias a la superóxido dismutasa, se convierte en peróxido de hidrógeno. Aquí, gracias a la reacción de feto, puede convertirse en ion oxidrilo. Pero también intervienen otras enzimas como la mieloperoxidasa, ¿cierto? Ahí está, de los neutrófilos, por ejemplo. Más cloro va a convertirse en un compuesto que es el peroxinitrito, que es el peroxinitrito. Bueno, otro detalle tenemos aquí, ¿no es cierto? Este compuesto que es el inoso, es el óxido nítrico sintasa inducible. Es una enzima. Más la arginina, esta la va a convertir en óxido nítrico. Entonces, este óxido nítrico es también una especie reactiva, ¿sí? Que ataca a la bacteria y además de los productos de este estallido oxidativo, como nosotros queremos, ¿sí? Van a producir las efectos reactivas que también contribuyen a la destrucción y degradación del microorganismo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos cómo ocurre todo ese proceso. ¿Sí? Bien, acá tenemos más o menos un otro resumen. Después, que es un eutrófilo. Aquí tenemos el bicho que está, digamos, ozonizado, ¿cierto? Con la C3 la ozonina del complemento y el fragmento MC, ¿no? De la IgG. Y aquí están los receptores. Entonces, estos reconocen el día, ¿sí? E inmediatamente se produce el hemorragismo. Aquí está el fagosoma. Y en el fagosoma se une al lisosoma, y en el fagolisosoma, gracias a las reacciones oxidativas, como la de los hielos, ¿no? El estallido oxidativo, se va a producir la destrucción y degradación del microorganismo. ¿Sí? Bien. Acá tenemos una prueba de reacción. Emite pseudópodos que atrapan a los microorganismos para luego fijarlos, reconocerlos e introducirlos. Bien. Ahí tenemos un cuadro de inflamación en el organismo, también el turno vasodilatación y una gran cantidad de neutrófilos que han salido hacia la luz del alveolo en la neumonía en salud. Bien. Ahora vamos a ver a los mediadores químicos de la inflamación. Existen mediadores que se originan en las células y otras que tienen como fuente el hígado. Entonces, en estos mediadores químicos de origen celular tenemos los que están preformados, los que existen, los que están listos ya, ahí mismo, ¿sí? Y otros que necesitan el estímulo inflamatorio para que se sinteticen. A eso se llaman los recién sintetizados. Entonces, ¿cuáles son los preformados? Que están en gran modo de secreción de algunos leucocitos o fagocitos. Ahí tenemos la histamina, la serotonina y las enzimas lisosomales. Bueno, la histamina, ¿cuál es el origen? Los mastocitos o células cebadas, basófilos, plaquetas. La histamina. La serotonina, principalmente las plaquetas.
Las enzimas lisosomales están en los lisosomas de los fagocitos, ¿no? Aquí están los neutrófagos, los neutrófilos y los macrófagos. Esos son los que ya existen, ya están preformados. Ahora, los que se van a sintetizar recién cuando se produzca un estímulo inflamatorio, tenemos varios. Aquí están, por ejemplo, las prostaglandinas con sus, estos son los metabolitos del ácido araquidónico, que son las prostaglandinas y los leucotrienos. ¿Cuál es la fuente de eso? Todos los leucocitos, plaquetas, células endoteliales. Los leucotrienos, todos los leucocitos. Tenemos otro producto que es los factores activadores de plaquetas. Todos los leucocitos y células endoteliales. Especies reactivas del oxígeno. Todos los leucocitos. El óxido nítrico, principalmente los macrófagos. Y las citocinas, los linfocitos, macrófagos, células endoteliales. Ese es el origen. Bueno, entonces los hepatocitos producen una serie de proteínas plasmáticas, ¿sí?, que sirven de mediadores químicos. Por ejemplo, el factor 12, ¿sí?, de la población, que es el factor de Kagema, factor 12. Entonces, esto da lugar a una serie de sistemas que activan sistemas, por ejemplo, como ser el sistema de cininas, con su principal producto, la tradicinina, y luego tenemos al sistema de la coagulación fibrinolítica. Coagulación, fibrinógeno, fibrina. Fibrinólisis es la liberación, no la liberación, la destrucción, digamos así, del coágulo. Fibrinólisis. Luego tenemos el complemento, chicos, el famoso complemento, que es una cadena de proteínas plasmáticas, ¿sí?, que son varias, por ejemplo, aquí tienen los principales o los componentes activos, ya la C3A y la C5A, que son las anafilotoxinas, la C3B, que es una oxonina, y luego tenemos de la C5 a la C9, de la C5B a la C9, que se llama el complejo de tanque alimentario. Vamos a ver esto con mayor detalle enseguida. Vale. Entonces la histamina es un factor preformado, ¿no es cierto?, que, digamos, el principal origen está en los mastocitos, los otros, plaquetas, ¿sí? ¿Cuál es su acción? Produce vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Por eso dice que la histamina es un poderoso vasoactivo, ¿no? Se liberan por agentes físicos, reacciones inmunitarias dependientes de la IgE. También por el estímulo de las anafilotoxinas. Las anafilotoxinas, que son fracciones de complemento que intervienen en la inflamación, ¿sí? Anafilotoxinas son la C3A y la C5A, y otros factores de liberación, menos importantes. Esa es la histamina. La serotonina, que tiene características similares a la histamina. Se encuentran en plaquetas y también, ¿por qué no?, en células neuroendógenas. Por ejemplo, en el sistema digestivo, ¿sí?, en el sistema PUT, el sistema digestivo. Son también vasoactivas, ¿sí? Estas se liberan en la agregación plaquetaria, o sea, cuando hay una herida, un vasito, se rompe un vasito y las plaquetas se agregan. Entonces, esta agregación estimula la salida de serotonina. Bueno, entonces se liberan por agregación plaquetaria o en contacto, ¿sí?, en contacto con la colágena. Con la colágena, esto que está presente en las membranas basales, ¿no?, cuando hay herida, cuando hay lesión. También en contacto con la trombina o con los inmunocomplejos, ¿no?, que son binomios de antígeno más anticuerpos. Esos son los inmunocomplejos. Esa es la serotonina. Ahora sí, vamos a ver el sistema de complemento. Son proteínas séricas del suelo, ¿sí?, que se activan en cadena. Son desde la C1 hasta la C9. ¿Ya? Son 9 fracciones. Bueno, ¿qué funciones biológicas tienen algunas de estas fracciones? Estas son las anafilotoxinas, que participan en los fenómenos vasculares, vale decir, vasodilatación, aumento de la permeabilidad. Participan en la fagocitosis,
mediante la opsonización. A esta la C3B que también se llama opsonina, juntamente con la otra, ¿no? que es esa línea de autocontar, que es la fracción F de la IG. Participan en la quimiotaxis y activación de leucocitos. Aquí está presente, por ejemplo, esta fracción, la C5A, que es una anafilotoxina. Y luego tenemos ese complejo grande de moléculas de complemento, que es el complejo de ataque de membrana, que participa en lisis o destrucción de células y bacterias. La activación del complemento está estrechamente controlada por proteínas reguladoras, asociadas a células circulares. O sea que tampoco pueden dispararse, ¿no es cierto? No pueden activarse así nomás, porque puede causar algún tipo de enfermedad. O sea que hay un control para la activación de esta cadena o cascada, también se llama la cascada del complemento. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? ¿De qué manera se activa el complemento? Existen tres vías: la vía alternativa, la vía clásica o la vía de la unión a la manosa, o la vía de las manosas. Entonces, ¿cuál es esta vía? La vía alternativa. Acá directamente se producen por infecciones bacterianas, ¿sí? Entonces, estas directamente empieza a activarse la fracción C3 de la cadena, las factores o la fracción C3. Bueno, entonces aquí hay otros cofactores que van a producir, digamos, la C3B, la C3B, que es una enzima, ¿sí?, que va a activar esta fracción con la C3. Entonces, este C3, cuando está activada, ¿sí?, va a dar lugar a dos fracciones, a dos subfracciones. La C3A, que es una anafilotoxina que les mencioné, y la C3B, que es una opsonina. La C3B. Hay la C4, que es el C, pero no es importante, es la C3B, la principal opsonina. Bueno. Luego viene la C4, ¿cierto? La C4, que va a activar a la C5. Y de la C5, ¿qué producto importante tenemos? A la C5A, ¿sí?, que participe en la quimiotaxia y que se considera una anafilotoxina, que participa activamente en la inflamación. ¿Ya? Y la otra fracción es la C5B, que se une a la C6 y esta a su vez encadena, activan a las otras fracciones restantes, a las C6, C7, C8, C9, produciendo una molécula grande que es el complejo de ataque de membrana, que es la que se encarga de la lisis celular, de la destrucción celular, de bacterias y de células, decíamos. La vía de las manosas. Entonces les decía que la manosa es un glúcido que está en las paredes de algunos microorganismos, ¿verdad? Entonces, gracias a un producto que se llama el LUM, ¿se acuerdan del LUM? Que es un receptor de manosa de los macrófagos, ¿se acuerdan? Entonces, gracias a eso se une. Entonces, ¿esto qué es lo que va a provocar? Que va a activar, aquí estamos viendo, ¿sí?, al C1 y va a seguir así la cascada en orden, como lo ocurre en la vía clásica, ¿sí?, la vía clásica. Que empieza por C1, C2, C3, C4, C5 y hasta que se produce el complejo de ataque de membrana. Bien, entonces eso va a ser lo que ocurre. Bueno, otras formas, otros mediadores químicos que se producen, por ejemplo, mediante el sistema de coagulación. El sistema de la coagulación, cuando se activa la coagulación. Bueno, aquí se activa el sistema de cininas durante la cascada de la coagulación. Entonces, aparte del sistema de cininas, durante la coagulación también se puede activar la trombina, que convierte
lleva a la protrombina, ¿no es cierto? La protrombina se convierte en trombina. ¿Y la trombina qué es lo que hace? Convertir el fibrinógeno en fibrina, que es el producto principal del coágulo, ¿no es cierto? Y también se produce en el sistema de complemento. ¿Sí? El sistema de complemento puede activar parte del sistema de coagulación, pero eso no es importante. ¿Vale? Acá lo que nos interesa es el sistema de acidina. Funciona por la activación del factor de Hageman, factor 12 de la coagulación, por contacto de superficie. O sea que, como les decía, cuando hay daño en algún vaso sanguíneo, ¿sí?, la membrana basal expone el colágeno que está dentro de la membrana basal, el colágeno tipo 4. El contacto con este tipo 4 inmediatamente activa a este factor de Hageman. Activa el factor. Y este factor de Hageman activa una serie de otros factores, ¿cierto?, que finalmente terminan en formar el coágulo sanguíneo. Pero en este proceso de coágulo, ya les digo, porque también se activa la protontrina, la trombina y el sistema de complemento. Bueno, finalmente en este proceso del sistema de sinina, ¿sí?, está el sininógeno, que es el predecesor, que luego se va a convertir en la bradicinina, que es el mediador activo, ¿no?, que produce vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, contracción de músculo liso y además, esto es muy importante, el dolor. La bradicinina es el que se encarga de estimular a las fibras nerviosas, terminaciones nerviosas y provocan el dolor. Bueno, entonces les decía que durante la coagulación son varios sistemas los que se van a activar. El sistema fibrinolítico, por ejemplo. ¿Qué es la fibrinólisis? La disolución de la fibrina. Eso ocurre gracias a la activación de la plasmina. El plasminógeno se activa y se convierte en plasmina. En la misma coagulación, la trombina que convierte el fibrinógeno en fibrina. Y en este proceso de la conversión de fibrinógeno en fibrina se libera fibrinopéptido, y también de alguna manera van a seguir activando el factor 10 de Hageman. Y además, les decíamos, habíamos involucrado aquí al sistema de complemento. ¿Por qué se activa este sistema de complemento? Porque la plasmina, chicos, miren, convierte el C3 en C3A, en una aminotoxina. Miren, la plasmina convierte el C3 en C3A. Entonces, por eso está aquí involucrado el sistema de complemento en este proceso del sistema de coagulación. A ver, tratemos de ver. No cambia la cuestión. ¿Qué pasó? No cambia la cuestión. ¿Cómo cambia? El sistema de cambio no cambia nada. Este estamos viendo, el sistema de coagulación. ¿Qué es lo que no cambia, muchachos? A ver, vamos a Se ver. refiere al esquema. A ver. No entiendo. Lo último que explicó el doctor, eso no cambió. Ah, no, esa es una multiplicación. No se preocupe. Por supuesto. Y hemos visto. Bueno, entonces, agentes relacionados con la lesión. Voy a un resumencito, miren qué bonito. Si quieres, aquí, por supuesto, superficies con carga negativa, por ejemplo, la membrana basal del colágeno, o sea, componentes de la membrana basal. Estos son componentes. El contacto, sí, con el factor de Hageman. También lipopolisacáridos bacterianos, cristales de urato de sodio, enzimas como por ejemplo antilicina, platina, y activan al factor de Hageman. Y miren sus efectos. El plasminógeno, que es una proteína inerte, ¿sí?, la activa, convierte en plasmina. ¿Y qué es lo que hace la plasmina? Produce la fibrinólisis, degrada la fibrina. Y esto libera productos de degradación, que son también estos ya son mediadores químicos de la inflamación. Activación del complemento.
sale esta cosa bonita. Entonces, estas anafilotoxinas eran las C5A. Entonces, esta produce población pesada y no ligera. Creo que era la C5A, una anafilotoxina. Entonces C5A, ya. Bueno, esa anafilotoxina entonces, que tiene también como una propiedad de producir quimiotatismo, ¿no? Activación de la caliclina, que esto va a generar la cininina, y la cininina se va a activar y producir la radicinina. Activación del sistema de la coagulación, trombina, que convierte el fibrinogen en fibrina, y la fibrina es la que se encarga de la formación del coágulo. Bien. Ahora, otro tipo de mediadores químicos son los productos del ácido metabólico. Productos del ácido araquidónico. ¿Qué es el ácido araquidónico? Es un producto que está involucrado en los fosfolípidos de la membrana celular. Aquí en procesos inflamatorios se activan las fosfolipasas. Estas fosfolipasas van a prolongar un metabolismo que es el ácido araquidónico. Ahora, los corticoides o esteroides bloquean las fosfolipasas, por lo tanto son un poderoso antiinflamatorio. Los corticoides, por esta razón. Bueno, entonces, ese ácido araquidónico puede seguir dos vías: la vía de la ciclooxigenasa o de la lipoxigenasa. Por la vía de la ciclooxigenasa da lugar a las prostaglandinas y el tromboxano. También las lipoxinas, que no son muy importantes. Por la vía de la lipoxigenasa da lugar a los leucotrienos, que tienen una serie de tributos que les muestro en el siguiente cuadro. ¿Sí? Ahora, miren, la aspirina y otros AINES son importantes porque bloquean la vía de la ciclooxigenasa, por eso funcionan como antiinflamatorios. ¿Sí? La aspirina y otros AINES, antiinflamatorios no esteroides. Eso significa que hay. Bueno, entonces, en este cuadro les muestro las principales acciones de los metabolitos de este. Acción y aquí sería la vasodilatación. ¿Quiénes provocan vasodilatación? La prostaglandina EI2 o prostaciclina. También estas otras prostaglandinas, la E1, la E2 y la T2. Vasoconstricción, el tromboxano 2 y los leucotrienos, C4, D4, E4. Aumento de la permeabilidad vascular, los leucotrienos, C4, D4, E4. Quimiotaxia y adhesión de leucocitos, principalmente el D4. Y este ¿no? Que es una por la vía de la lipoxigenasa, la ET. ¿Qué significa ET? Esto significa, es una trabalengo. Ácido el histórico lo saqué de la tabla presente. Las citocinas, que ya las conocen, productos principalmente derivados de linfocitos y macrófagos activantes. Su secreción es estimulada por endotoxinas, inmunocomplejos, toxinas, lecciones físicas, etc. Acá en la inflamación producen activación endotelial, por ejemplo la interferona 1, que es un quimiotático bastante importante, y el activador de los neutrófilos, ¿verdad? Y luego tenemos al óxido nítrico, secretado principalmente por células endoteliales y macrófagos. Actúa solo en las células más cercanas al punto donde se origina, por lo que tiene una media vida corta, apenas segundos. Relaja el músculo liso de la pared vascular, o sea, contribuye a la vasodilatación. Disminuye la agregación y adhesión planetaria, coagulante. Es un citotóxico para microorganismos y células orales, porque aquí es un radical libre, ¿no? Es un EO. Es radical libre, radical